Para poder hacer una interpretación de chaqueta sastre masculina, lo primero que necesitamos es tener nuestros básicos. Estos básicos son los que trabajamos ya previamente de nuestro manual de patronaje en la página número 71, que es la base para hacer una chaqueta sastre. Vamos a tener en cuenta que en este caso vamos a empezar a hacer el desarrollo de las chaquetas que nos está entregando la página número 73, la página número 76. Es decir, vamos a ir trabajando diferentes tipos de interpretaciones para generar diferentes tipos de planos o trazos con los que vamos a ir trabajando. ¿Qué debo tener en cuenta? Primero, recuerde que todo lo que nosotros hacemos en el manual es simplemente un ejercicio de interpretación, es decir, que esto corresponde a un dibujo plano o a una prenda específica. No quiere decir que todas las chaquetas que usted vaya a trabajar tengan que salir con esas mismas medidas. En este caso estamos trabajando en la página número 76 una chaqueta sastre, 2 botones, slim fit, quiere decir ajustada. Y en la página número 73 estamos trabajando una chaqueta sastre, 3 botones, regular, es decir, no va a tener ningún tipo de ajuste o no va a quedar tan ajustada como la slim. ¿Qué debemos tener en cuenta? Ya el básico nosotros lo hemos trabajado previamente. En este caso, nosotros vamos a venir a aplomar o alinear por nuestro punto de cintura. Fíjese que aquí lo que estamos haciendo es decir, este es nuestro básico delantero y vamos a venir a hacerle un eje de rotación. ¿Para qué? Para que la parte del delantero, como si la parte del centro frente estuviera tirando hacia la parte del posterior, es decir, para ayudar a tener una mejor postura. Recuerde que todo lo que nosotros trabajamos en sastrería va, digamos que caracterizado o llevado hacia el punto de tener una mejor postura, es decir, que la prenda favorezca a la postura o a la comodidad del cliente con el que vamos a trabajar. Entonces, lo primero que voy a venir a hacer acá es marcar un ángulo de 90 grados sobre el que vamos a empezar a trabajar. ¿Qué debo tener en cuenta? Debo dejar espacio hacia la parte de arriba, debo dejar espacios a la parte del centro, centro frente y centro atrás, para poder generar el punto del cruce. ¿Qué otras características? Debo dejar espacio para el largo de la prenda para que no vayamos a tener problemas. Vengo y marco entonces mi ángulo de 90 grados, que es donde voy a venir y voy a hacer la cintura. Básicamente es como si estuviéramos trabajando una especie de traslado. Fíjese que en este caso lo que me está diciendo es, por el punto de centro frente usted va a entrar 1 centímetro y vamos a empezar a nivelar como cuando trabajábamos overall, que es, corremos el punto de centro frente y coincidimos en el punto de costado sin importar el punto de cintura centro frente. Es decir, si se llega a salir, no va a haber ningún inconveniente. Entonces tengo mi punto de centro frente, recuerde que estoy trabajando a mitad de escala, vengo y marco el centímetro con el que voy a ajustar y lo que hago es, tomo mi punto de cintura como eje de rotación y desde ahí voy a ir corriendo 1 centímetro, sin importar que aquí no coincida, que se salga o que haya algún inconveniente, lo voy a dejar así tal cual. Ya después de que he generado ese eje de rotación, ahí sí vengo y marco entonces por dónde va a quedar la base, en este caso delantera. ¿Qué debo tener en cuenta? En este caso voy a marcar toda la base para que ustedes vean o identifiquen por dónde es que está saliendo el cruce o por dónde es que está saliendo el desnivel o la pinza que estamos trabajando. Aquí en este caso la línea de aplome va a seguir siendo la misma, no la voy a modificar, es decir, va a tener esa misma inclinación original para que no vaya a haber inconvenientes. Fíjese ahí, lo único que estoy haciendo es tomar mi punto de cintura costado delantero y hacerle eje de rotación de 1 centímetro como me lo está indicando. Marco primero el delantero porque es el que me va a dar la pauta, como cuando hacíamos traslados de pinza, para ahí sí poder venir y marcar el desahogo. Recuerde que los desahogos y demás dependen es del diseño y la prenda que usted esté trabajando. En este caso me está sugiriendo trabajar 2 centímetros, así que vengo y marco los 2 centímetros que me está indicando. Marco acá mis ejes o mis puntos de simetría. Desde ahí vengo y marco o aplomo la línea de profundidad de sisa con la que voy a estar trabajando para poder marcar el posterior. Y vengo entonces por costado y marco el desahogo que me está indicando, que en este caso son 2 centímetros, es decir, línea de profundidad de sisa, aumento, desahogo. Desde ahí vengo y coloco entonces mi básico
hago que coincida línea de cintura, línea de profundidad de sisa y marco la base para ya ahí sí empezar a hacer el ejercicio de interpretación de chaqueta sastre 3 botones regular o clásica, es decir que no está teniendo ningún tipo de ajuste, o bueno, que no está quedando tan ajustada, porque ajustes sí va a tener ahorita que lo estemos trabajando. Entonces vengo y marco tal cual la base con la que estamos trabajando, marco los puntos de referencia, coloco el punto de cintura acostado, y cierro. Si quisiera venir a marcar el ancho de espalda y el ancho de pecho, lo podría hacer, si no, simplemente lo dejo así. Esto es más como para tomar puntos o líneas de referencia, en especial cuando estemos ajustando la parte de espalda. Y ya en este punto entonces puedo decir que tengo la base ya con el desahogo. Fíjense acá que vamos a estar trabajando para nuestra chaqueta sastre. Si usted hace un margen de comparación de lo que tenemos en la chaqueta sastre 3 botones regular, página 72, y lo que estamos trabajando en la chaqueta sastre 2 botones, página 75, lo que varía en este caso es el desahogo con el que vamos a estar trabajando. Así que para que usted pueda hacer el ejercicio solito, vamos a hacer simplemente una chaqueta y ya usted la siguiente la trabaja de acuerdo a las interpretaciones que vamos trabajando. Entonces ya tengo acá mi punto de partida. Sobre ese punto de partida vamos a empezar a hacer el análisis de la chaqueta. En este caso yo lo tengo bastante, digámoslo así, que rayado para poder trabajar las partes del falso y lo que voy a ir explicando a medida que avancemos. Es importante mencionar que el ejercicio que vamos a hacer lo vamos a ir haciendo específicamente con las medidas que nos está entregando el manual, pero eso no quiere decir que si usted las modifica ya no vaya a funcionar. Siempre vamos a trabajar es con lógica de cómo va a quedar sobre el cuerpo y qué es lo que quiero ver sobre mi cliente. Entonces, vamos a empezar por el largo. Luego del largo empezamos a trabajar desahogos, luego de los desahogos sistemas de ajuste, luego sistema de cierre y ya por último el cuello, tal cual como lo hemos trabajado en todas las líneas que hemos venido implementando. El largo en este caso me lo está dando, me lo está indicando por cintura, centro, atrás. Así que simplemente vengo y proyecto mi línea de centro atrás y vengo y doy la medida de largo que me están indicando. Insisto, todo ese tipo de medidas varían de acuerdo a la necesidad del diseño con el que usted esté trabajando. En este caso, vengo y escuadro buscando mi punto de centro frente. Vengo y marco entonces la línea por la que voy a venir a trabajar. En este caso, el largo total de la prenda. Profe, ¿pero por cuál línea? ¿Por la diagonal? No, fíjese acá, estamos trabajando ya, es por la que trabajamos como eje central. Simplemente la parte o el eje o el ángulo que nos va a ir girando, que nos va a ir, digamos que, alando la parte del delantero hacia el posterior, va a ir desde el punto de cintura hacia la parte superior. Del punto de cintura hacia abajo lo vamos a trabajar completamente recto. Listo. Entonces, ya en este punto tengo el largo de la prenda. Como voy a trabajar costadillo, no hay necesidad de venir a definir aquí el costado. Si yo no quisiera trabajar costadillo, es decir, si fuese una variación de chaqueta sastre, tendría que venir a marcar aquí el punto intermedio entre los dos para saber cuál es el punto de costado. Ya teniendo entonces claro cuál va a ser el largo de la prenda, vamos a venir a trabajar los desahogos. Profe, ¿de dónde sacó los 28 centímetros? Fíjese que es tal cual lo que me está entregando el manual, no me estoy inventando nada, simplemente estoy haciendo la interpretación de la página número 73 según lo que vamos necesitando. En desahogos, me está dando desahogo por sisa, me está dando desahogo por hombro, me está dando desahogo por escote y me está dando desahogo por anchos, es decir, ancho de pecho, ancho de espalda. Vamos a empezar con el desahogo por sisa. En el desahogo por sisa me está diciendo que baje 2.2 y es la medida que indica para poder sacar la manga, es decir, en el momento en que vayamos a trabajar, este es el punto de partida para poder saber cuál es el punto de la manga con la que vamos a trabajar. Sin embargo, recuerde que nosotros no trabajamos así tal cual este plano, sino que tenemos uno más sencillo para poderlo implementar. Entonces, vuelve y juega. En este caso, lo único que vamos a venir a hacer es venir y dar los 2.2 de desahogo. ¿Siempre van a ser 2.2 de desahogo por línea de profundidad de sisa? No. Esa medida varía, insisto, depende de la necesidad y el diseño con el que usted esté trabajando. Ya di entonces mi desahogo por línea de profundidad de sisa.
Voy a venir entonces a marcar desahogo por escote posterior y por hombro. ¿Qué me está diciendo? Desde el punto de escote posterior de 0,7 de desahogo, es decir, puedo venir y marcar aquí el nuevo punto de escote sobre el que voy a trabajar. Simplemente vengo, coloco y marco la nueva curva de escote con la que vamos a trabajar. Listo, ya tengo claro entonces por dónde va a quedar mi escote. Voy a venir y voy a modificar el hombro. En este caso, para poder dar el desahogo de hombro, me está diciendo que suba 0,5 de manera paralela al hombro y aumente 2 centímetros. Recuerde que lo que subimos muchas veces va dependiendo al tipo de hombrera con el que estemos trabajando. Voy a venir, voy a ubicar mi punto de hombro, voy a aumentar los 2 centímetros con los que voy a trabajar y desde ahí sí voy a venir y voy a marcar los 0,5 que me está, 0,7 que me está indicando. Vengo y marco entonces 0,7, 0,7. Recuerde que en este caso el hombro es curva, así que voy a venir y voy a ir dando tal cual la misma forma con la que estamos trabajando. Listo. En este caso, yo podría venir y tomar aquí mi básico y marcar el desahogo con el que vaya a trabajar. O puedo también trabajarlo como me lo está indicando el manual y es desde donde está el punto de ancho de espalda aumentar 2.2. Estos son simplemente medidas de referencia. Si usted quiere trabajarlo de esa manera, simplemente viene y marca 2.2 y desde ahí va y trabaja. Fíjese que no es mucha la diferencia en cuanto coloco el básico y cuando lo trabajo con las medidas que me está indicando. Y desde ahí puedo venir ya y marcar la sisa correspondiente a la parte del posterior. Recuerde la importancia siempre de tener la línea o el eje central, que es con lo que usted va a trabajar, es decir, podríamos venir a plomar aquí en este punto la sisa. Recuerde que siempre va a tener inconvenientes porque estoy trabajando en una escala que no corresponde a la forma de la curva. Pero usted puede venir y dejar acá un espacio más recto y desde ahí sí venir y trabajar la curva con la que vaya a trabajar, es decir, tal cual como me lo está indicando el manual. Listo. Para poder marcar el desahogo del hombro del delantero me está diciendo, tome la medida de su hombro posterior, es decir, este nuevo desahogo que acabamos de trabajar y réstele 0,6, es decir, que el hombro posterior va a quedar mucho más grande. ¿Qué deben tener en cuenta? Ya en este punto ustedes se han dado cuenta o saben cómo hacer un embebido de hombro y tenemos claro que se trabaja es únicamente para que tenga una mejor horma la prenda. Así que voy a venir y voy a dar la medida correspondiente o la medida que me están indicando, que en este caso es la misma medida del hombro posterior menos 0,7. Vengo y marco. Recuerde que en el hombro del delantero sí modificamos la caída del hombro, así que simplemente vengo y aumento para que me dé la medida con la que vamos a trabajar. Y en este caso, como trabajamos ya la sisa tal cual con la forma que debe tener una chaqueta sastre, voy a venir a trabajarla con la base correspondiente y voy a ir tratando de darle la forma de lo que estamos trabajando. Entonces fíjese acá, coincide con el desahogo y vengo y la marco. Es importante que siempre trabajemos esas mismas, digamos que direcciones, porque eso es lo característico de una manga sastre. La sisa, que es lo que permite que tenga ese movimiento o ese eje de rotación que estamos trabajando desde la interpretación o desde la postura del básico. ¿Para qué? Para que el delantero siempre tire hacia el posterior, perdón, el posterior siempre tire al delantero y con eso tener una mejor postura. Esa es la forma con la que vamos a ir trabajando. En este punto no necesitamos más desahogos, ya tenemos el plano inicial con el que vamos a empezar a trabajar. La pregunta sería, bueno, ¿y acá por qué sí le entro y acá por qué no? Eso ya depende de lo que usted esté trabajando. Estas son pequeñas pinzas que se hacen de ajuste para que podamos trabajar el cuello. Es decir, en este caso, la parte del delantero va a salir por solapa, o sea, sale unido sobre la pieza del delantero. Pero el posterior sí se va a unir con el escote, así que este tipo de pequeños ajustes o pinzas, que es lo que estamos haciendo como, digámoslo así, desahogos, van a servir o van a facilitar el proceso de confección y por ende la horma de la prenda. Sistemas de ajuste. En este caso nos están diciendo cuánto debemos dar en cada uno de los puntos y qué tan anchas deben quedar las piezas.
Básicamente lo que me está diciendo es, esta primera pieza que es del posterior debe quedar por cintura de 16 centímetros de ancho, y así sucesivamente me voy a ir marcando cuáles son los anchos. Recuerde que este tipo de medidas no es que sea igual para todas las tallas, es decir, si usted va a hacer una triple XL, pues seguramente dejar 16 centímetros va a ser muy pequeño para lo que usted está trabajando, para el tamaño que está trabajando. Ahí es cuando entramos a hacer ejercicios de interpretación. Yo lo voy a trabajar tal cual como está en el manual, porque ustedes ya están en la capacidad de definir qué tipos de elementos deben variar de acuerdo a la talla, de acuerdo al diseño, dibujo plano, proporciones y demás. Fíjese que lo que estamos viendo aquí en este ejercicio, incluyendo la pinza, costadillo y demás, no es muy lejano a lo que ya hemos venido trabajando en la chaqueta sastre femenina. Es muy cercano. Las diferencias en este caso que son las partes internas, ¿sí? Fíjese que por lo general cuando nosotros hablamos de una chaqueta sastre en la parte interna, vamos a encontrar bolsillos, ¿sí? O una serie de bolsillos que van incluidos dentro del falso para que dé, digamos que un valor o un costo mucho más elevado a la prenda. No quiere decir que este tipo de bolsillos siempre se vayan a trabajar, eso depende de la necesidad que usted tenga. ¿Listo? Entonces, ya teniendo claro qué es lo que vamos a hacer, voy a empezar a ir dando tal cual las medidas del manual según las indicaciones que me va entregando. Los ejes en masculino de ajuste no van en el punto exacto de cintura, eso ya lo hemos explicado, ya lo habíamos hablado cuando trabajamos las camisas, sino que van un poco más arriba del punto de cintura, así que voy a subir los 3 centímetros sugeridos desde donde está la línea de cintura para poder tener las líneas por donde voy a ir haciendo los ajustes. Entonces simplemente vengo y tomo mi línea de cintura y marco la nueva línea, por decirlo así, que es por donde van a quedar los ajustes. Entonces lo primero que voy a venir a hacer es dar la pinza de centro atrás. Recuerde que esta pinza lo que va a hacer es ayudarme a armar mucho mejor la parte posterior, es decir, hacia donde están las paletas, hacia donde está la parte de la espalda. ¿Qué me está diciendo? Por el punto de centro atrás y en la nueva punto de cintura, o sea, donde vamos a ajustar, ajuste 2.5 y en la parte de largo total 3 centímetros. Les recuerdo que yo lo voy a hacer tal cual como está en el manual, pero que usted lo puede variar o modificar de acuerdo al diseño con el que usted está trabajando. Es decir, en este punto usted ya sabe o identifica cómo sacar fórmulas para saber qué tanto debe ajustar o de qué manera lo va a trabajar. Entonces, fíjense acá en este caso, vuelve y juega, es como si viniera a unirlo en curva y esta curva no puede pasar el ancho, por decirlo así, de la espalda y vengo y finalizo haciendo intersección con la curva que trabajé en la parte superior. ¿Listo? Ahí ya me queda el ajuste con el que voy a trabajar. Ahora, me está diciendo que desde donde está el ajuste o desde donde está la pinza de centro atrás por cintura, la pieza debe quedar o la pieza posterior debe quedar de 16 centímetros. Así que voy a venir y voy a marcarlo tal cual como me está indicando. 16 centímetros en el punto de cintura, 16.5 en la parte del largo total. Vengo y marco 16.5 en la parte del largo total. Ahí simplemente estoy marcando los puntos por donde voy a ir pasando mi parte posterior. Desde donde está el ancho de espalda, así que puedo venir y escuadrar este punto de mi básico. Me está diciendo que salga 2 centímetros y por ahí va a venir a pasar el corte del posterior. Vengo y salgo o vengo y marco 2 centímetros y por ahí voy a venir a pasar el corte. Fíjese acá, vuelvo y repito, lo único que hemos hecho es ajustar, pinza por centro atrás. Listo, que en este caso, solamente para este ejercicio, usted lo puede variar, me está diciendo que son 2.5. Desde ahí o desde ese ajuste me está diciendo que el posterior va a quedar de 16 centímetros por cintura, va a quedar de 16.5 por largo. Ese es el ancho de la pieza, es decir, si tengo dibujo plano no puedo hacer caso de estas medidas, sino que tengo que seguir las medidas del dibujo plano. Y desde donde está el ancho de espalda, me está diciendo que 2 centímetros. Ahí no hay pierde, lo único que voy a venir a hacer
es tomar mi curva y desde ahí unir. Desde donde está el punto de cintura, pasando, haciendo intersección por los 2 centímetros hasta donde me dé la curva. Marco en un solo tiempo y desde ahí hago intersección con la curva hasta donde está el ancho del posterior. Fíjense que ya aquí, simplemente con esas medidas que me está entregando y ese ejercicio que acabamos de hacer, puedo decir que ya tengo la pieza del posterior. Voy a venir y la voy a marcar de una vez para que usted la vaya visualizando. Entonces vengo y marco por donde va a quedar o por donde va a salir el nuevo punto de hombro, por donde va a quedar el nuevo punto o el nuevo escote posterior. Vengo y marco por donde va a salir ya con la pinza de centro atrás. Y vengo y marco por donde va a salir ya la pieza de mi parte posterior, sin tener en cuenta el costadillo y demás tipos de elementos. Listo. Entonces ya en este punto puedo decir que tengo la pieza posterior de mi chaqueta sastre masculina, en este caso 3 botones regular, que es las interpretaciones o los ejercicios que me está entregando el manual. Desde ahí voy a venir y voy a empezar a marcar el costadillo. ¿Cómo me está diciendo que debe salir el costadillo? Aquí me está diciendo que desde donde terminó la pieza del posterior debo aumentar entre 4 y 5 centímetros. Estos 4 y 5 centímetros dependen del ajuste con el que usted vaya a trabajar, es decir, si usted hace el ejercicio de contorno de pecho menos contorno de cintura y ya sabe que descontó 2.5, pues de ahí usted puede definir si le da 5, 4 o qué medida. Yo me voy a ir por los 4 centímetros teniendo en cuenta que esta es una chaqueta regular, es decir, que no está buscando tanto ajuste, sino que va a ser más bien una silueta clásica. Es decir, que desde donde está mi punto o mi nuevo punto de cintura, por donde está la parte del posterior, voy a ajustar 4 centímetros para poder sacar o para poder indicar desde dónde va a salir la pieza del costadillo. Ahora me está diciendo, en largo de la prenda debe hacer una pinza por largo total de 1 centímetro. Vengo entonces y marco el centímetro donde va a empezar a salir el costadillo. ¿De qué manera voy a trabajar esa curva? Se puede venir y trabajar la curva primer tiempo, invierte, segundo tiempo, ¿sí? Para que vaya dando amplitud hacia esta parte de acá y desde aquí ya viene y busca intersección con la parte inferior, segundo tiempo. Fíjese que en este caso no estamos trabajando como en femenino, que trabajamos las curvas hacia afuera, ¿sí? Si esta chaqueta fuese femenina, tendríamos que venir a marcar la curva de esta manera. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar cadera, nalga, glúteo, es decir, volumen. No estoy diciendo que en masculino no haya volumen. Estoy hablando que en femenino procuramos, digamos que, resaltar esa parte. En masculino se trabaja un poco más recto. ¿Listo? Entonces vuelve y juega, la marco casi que en 3 tiempos. Primera parte, invierto curva, segunda parte y desde ahí ya vengo y la uno hasta donde está el largo total. Ya tengo entonces en este punto por donde va a empezar a salir mi costadillo. ¿Qué debo tener en cuenta? En este caso, la pieza del delantero va a tener un ejercicio de recuperación, ¿sí? Es decir, como la recuperación de talle que nosotros trabajamos. En este caso, esa recuperación me dice que debe ser de 1.5. Así que simplemente voy a venir y desde el punto de centro frente voy a aumentar 1.5, trayéndolo a morir hasta donde está el punto del costado. ¿Sí? ¿Por qué hasta el costado? Porque ya el costadillo empieza a ser parte de la parte delantera. Por eso lo estamos trabajando hasta donde está el punto del costadillo. Esto lo marco antes de continuar porque por ahí vamos a seguir trabajando las medidas de los cortes. Si usted lo quiere marcar al final,
no hay problema. ¿Qué va a pasar? Que le va a tocar alargar o prolongar las medidas de los cortes con los que usted está trabajando. Ahora, para poder marcar el ancho del costadillo me está diciendo que desde donde está el punto del costadillo posterior, marque o de un ancho de 14.5. Vengo y marco entonces 14.5. Recuerde que estoy trabajando a mitad de escala, así que las medidas van a verse un poco más pequeñas a medida que vaya marcando. ¿Qué debo tener en cuenta? Para poder marcar ahora la parte superior del costadillo, me está dando como referencia la parte del delantero. Fíjese que es básicamente como si marcáramos el posterior, marcáramos el delantero y ya tuviésemos la medida del costadillo con el que vamos a trabajar. Entonces hasta aquí lo único que hemos hecho es marcar el posterior, hacer la recuperación de talle, marcar el costadillo o el punto del costadillo posterior. Vamos a empezar a marcar la parte del delantero y ya lo que nos quede va a ser la parte del costadillo delantero. ¿Qué me está diciendo? El ancho de la pieza del delantero, por donde va a ir o por donde va a quedar el primer corte, o sea, es decir, la pieza del delantero antes de pasar por el costadillo, debe ser desde el punto de centro frente por el nuevo punto de cintura de 21 centímetros. Vengo y marco punto de centro frente, en este caso el centro frente original, no el que dimos diagonal, por la nueva línea de cintura, vengo y marco 21 centímetros. Desde ahí marco hasta donde va a quedar la pieza, en este caso, del delantero. ¿Listo? ¿Qué debo tener en cuenta? En este caso, para poder marcar el costadillo, no me está entregando hacia la parte superior un punto de referencia. Eso lo vamos a ir sacando tal cual con la curva. Sin embargo, hacia la parte inferior, sí me está dando o sí me está dejando el punto de referencia con el que vamos a trabajar. Es decir, en este caso, me está diciendo que la pieza del costadillo o la pieza que va a hacer intersección con el costadillo hacia la parte del delantero va a quedar a 2 centímetros por encima de donde marcamos el costadillo. Es decir que de aquí a acá, del costadillo posterior hacia el costadillo delantero, vinimos a marcar los 14.5 que van a ser parte del costadillo. Para poder marcar la pieza del delantero me está diciendo que desde ese ancho de costadillo aumente o ingrese 2 centímetros. Es decir que desde acá vengo y marco los 2 centímetros con los que voy a trabajar. Y básicamente lo que debo venir a marcar es por dónde va a salir la pieza del costadillo. Entonces fíjese acá, desde los 2 centímetros que estoy ingresando, pasando por donde va a quedar la pieza de mi costadillo, simplemente vengo y hago intersección con la sisa. Ese es el ancho que me voy a ir marcando. Si usted quiere darle un poco más de curva, pueden ir a trabajarlo con un poco más de curva. Fíjese que aquí le estoy dejando casi que recto para poderlo ampliar o para poderlo trabajar. Entonces ya en este punto tengo por dónde va a salir mi pieza del delantero. Si quiero seguir marcando por dónde va a salir el costadillo, lo único que tengo que venir a hacer es ajustar en la pieza del costadillo del delantero 0,5 y desde esos 0,5 puedo venir a trabajar tal cual la curva por donde va a empezar a salir o por donde va a salir en este caso mi costadillo. Fíjese acá, el costadillo va a tener una amplitud, básicamente es como si estuviésemos dando un poco de vuelo a la cadera o al punto de la chaqueta. ¿Qué quiere decir? Que en este caso vamos a tener un plano o se nos van a empezar a montar las líneas diciendo que este punto o que esta línea de acá corresponde al costadillo y que esta línea de acá corresponde a la pieza del delantero. Listo, entonces ya en este punto que tenemos claro por dónde van a ir cada una de las ejes o cada una de las referencias, vamos a venir a marcar la pinza con la que está trabajando el punto del delantero. Vamos a marcar el cruce, la solapa, el cuello y ya luego pasamos a la parte interna o los bolsillos. Ya en este punto que tenemos por dónde va a salir cada una de las piezas, es decir, ya sé por dónde sale
la parte posterior. Si vengo y marco por acá, ya sé por dónde va a salir mi costadillo. Y ya sé por dónde va a salir la parte del delantero. No voy a marcar el costadillo hasta abajo porque recuerden que aquí vamos a tener que hacer una recuperación para lo que va a ser el bolsillo. ¿Listo? Ya sé por dónde va a salir mi delantero. Tampoco voy a marcar completo el delantero porque me hace falta el cruce, la solapa y demás. Vamos a empezar a hablar de las pinzas. ¿Qué pasa? En este caso, o por lo general para una chaqueta, se trabajan las puntos o la pinza con la que vamos a trabajar en la parte del delantero, referenciando las bocas o los bolsillos. Entonces fíjese que aquí me está diciendo que la pinza debe quedar primero a 1 centímetro de separación de la tapa del bolsillo, y el largo con el que vamos a trabajar va a ser a 4 centímetros de donde termina, donde muere el bolsillo de ribete de la parte superior. Es decir, que vamos a marcar primero bolsillo de ribete, tapa de bolsillo, boca de bolsillo, y ahí sí marcamos la última pinza con la que vamos a trabajar. Entonces, me está diciendo que para poder marcar el bolsillo de ribete, desde el punto original de centrofrente debo entrar 7 centímetros, desde ahí doy una boca de bolsillo de 10.5, subo 2.5, bajo 2.7 y trabajo las diagonales del bolsillo. Es decir, vengo y marco desde donde está mi punto original de centrofrente por la línea de profundidad de sisa 7 centímetros. Desde esos 7 centímetros marco una boca de bolsillo de 10.5 y desde ahí voy a venir y voy a dar las diagonales sugeridas para poder trabajar la inclinación del bolsillo. Entonces, ¿cuánto me está diciendo? Que desde línea de profundidad de sisa debo subir 2.2. Vengo y marco los 2.2 que me está indicando y me dice que debo bajar 2.7. Vengo y marco los 2.7 que me está indicando. Y básicamente lo que voy a venir a trabajar es unir las diagonales para poder tener como tal la boca o el bolsillo de ribete con el que vamos a trabajar. Básicamente desde ahí me está diciendo que debo bajar 4 centímetros para poder hacer intersección de la pinza con la que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces vuelvo y repito, lo único que hice, insisto, si usted tiene una imagen, usted debería tomar las líneas o las proporciones para saber cuánto entra, cuánto sube y cuánto va a ser el ancho de la boca y el ancho de la pestaña. En este caso, me está diciendo desde donde está su línea de profundidad de sisa por centro frente, entre 7 centímetros. Desde esos 7 centímetros de una boca de bolsillo de 10.5. Desde esos 10.5 suba 2.2. ¿De dónde lo estoy sacando? Del manual, ¿no? Y baje 2.7. Ahí va a tener usted ya la forma del bolsillo con el que usted va a trabajar. Pero, insisto, si tuviéramos un dibujo plano o una prenda, tendríamos que hacerlo tal cual con el ejercicio de proporciones correspondiente a la prenda. Listo, entonces, ahora, para el bolsillo o la tapa del bolsillo de la parte inferior. Me está diciendo, desde el punto de centrofrente entre 11.5, baje 2 centímetros, desde ahí marque donde va a empezar su boca de bolsillo y el ancho de la tapa de bolsillo en este caso va a ser de 6 centímetros. Marque una boca de bolsillo de 15 centímetros y desde ahí va a tener un punto de referencia o va a tener una diagonal de 3.5. Tengo entonces punto original de cintura. Entro, en este caso, 11.5, que es lo que me está indicando. Desde ahí vengo, escuadro y bajo 2 centímetros, que es donde va a empezar la boca de mi bolsillo, y 6 centímetros, que es lo que va a tener la tapa de mi bolsillo. Desde ahí, desde los 2 centímetros, escuadro para tener una boca de bolsillo de 15. Vengo y marco. Escuadro 15 centímetros y desde ahí por la línea de cintura vengo y escuadro 3.5 para poder tener la diagonal o la inclinación con la que va a salir la boca del bolsillo.
marco, escuadro, tapa de bolsillo, vuelvo y marco los 6 centímetros correspondientes a tapa de bolsillo y desde ahí marco por dónde va a quedar o por dónde va a salir. Es una tapa de bolsillo que en este caso me la están planteando curva, así que lo único que tengo que venir a hacer es marcarle las curvas o darle la forma curva a cada una de las tapas de bolsillo que me está indicando. Listo. Ya tengo entonces bolsillo de ribete, tengo aquí la tapa de bolsillo que lo que me dijo es, desde su punto de centro frente por cintura, entre 11.5, desde esos 11.5 baje 2 centímetros, desde esos 2 centímetros baje 6 centímetros que va a ser la tapa de bolsillo, desde ahí escuadre 15 centímetros que va a ser la boca del bolsillo y desde ahí baje 3.5 para poder tener la inclinación. Esto de aquí a acá, vuelven y juegan, son 6 centímetros y básicamente esa es, digamos que las medidas que saco del ejercicio de proporción, pero que en este caso me los está entregando el manual. Para marcar la pinza, me dice que desde donde está el punto del bolsillo, es decir, escuadro hasta donde está mi punto de cintura, corra 1 centímetro, que es por donde va a ir la pinza, y el ancho o lo que va a ajustar la pinza en este caso es 1.5. Vengo y marco el ancho de la pinza que va a ser 1.5 y marco punto de intersección. ¿Listo? Quiere decir que esta mitad de pinza es lo que escuadro hasta que me haga intersección con el bolsillo y desde ahí bajo los 4 centímetros que me indican dónde va a quedar el punto de la pinza y vengo y marco la pinza delantera con la que voy a trabajar. Esto, insisto, son simplemente medidas de referencia, es decir, que desde ahí podemos ir haciendo modificaciones dependiendo de lo que vayamos a trabajar. ¿Qué debo tener en cuenta o puntos de referencia al momento de trabajarlo? En este caso, el 1.5 que estoy eliminando aquí por bolsillo, ¿cierto? Se lo estoy quitando al largo de la parte inferior, es decir, básicamente nosotros lo que hacíamos en femenino era modificar el costado para poder seguir trabajando el punto, ¿cierto? En este caso, el punto del largo total. En este caso, fíjese que si vengo y hago acá el análisis de lo que me está entregando, me está diciendo es, hacia la parte superior, cuando usted cierre esta pinza, este punto de acá viene y queda un poco más angosto. Así que lo que me está diciendo es, tome su punto del delantero y éntrele los 1.5 que va a cerrar la pinza para que cuando esto cierre ya tengamos los mismos puntos de encuentro, es decir, son los mismos ejercicios que ya hemos venido trabajando. Punto de la pinza o ancho de la pinza debo venir desde el punto del delantero y descontarle el 1.5 que voy a trabajar. En este caso puedo venir y empatar. ¿Listo? Ya ahora sí voy a terminar de marcar las piezas para que nos quede mucho más claro por dónde está trabajando. Es decir, que toda esta pieza de acá hace parte o corresponde al costadillo y que estos puntos de acá hacen parte o corresponden a la parte del delantero. Simplemente los voy a marcar para que por si de pronto está enredado me entienda lo que estamos haciendo. Fíjese acá que estamos este espacio de acá eliminándoselo por este punto, pero en este caso sí va a salir hasta este punto. ¿Para qué? Para que cuando cierre la pinza o se confeccione la pinza vuelvan a quedar los dos espacios de referencia. Es decir, este espacio de acá vuelvo y lo recupero por acá. Y puedo marcar de una vez la pinza para que nos referenciemos que hace parte de los puntos de encuentro con los que vamos a trabajar.
Listo, puedo marcar de una vez la sisa porque no necesito hacerle más modificaciones a la sisa. Podría marcar de una vez el hombro porque el hombro ya me queda de ese punto. Lo único que me hace falta en este caso es el sistema de cierre, o es decir, el cruce de botonadura y la solapa. Entonces, ya teniendo claro el delantero cómo funciona, puntos de referencia y demás, vamos a venir a trabajar el cruce de botonadura o el aumento con el que vamos a trabajar. Recuerde que todo cruce depende del botón. En este caso me está diciendo que el aumento del cruce de botonadura, es decir, desde el punto de centro frente, va a ser de 1,7. Vengo y marco entonces el 1,7 que me está indicando. Me está diciendo que el primer botón va a salir a 9 centímetros por encima de la línea, de la nueva línea de cintura, es decir, por donde hicimos todos los ajustes. Así que vengo y marco 9 centímetros desde donde está la nueva o digamos que la línea por donde hicimos los ajustes o las pinzas. Y me dice que el segundo botón va a salir a 10 centímetros. Vengo y marco a 10 centímetros donde va a quedar el segundo botón. Y el tercero vuelve y queda a 10 centímetros. Vengo y marco donde va a quedar el tercer botón. Es decir, 1, 2 y 3 botones. Marco mi ojal. Y recuerde que siempre la línea de aplome va a salir desde donde está el primer botón, o ese va a ser el punto del escote. En este caso, la línea de aplome, fíjese acá, en medio de todas esas lineecitas que usted está trabajando, va a encontrar que dice que desde el hombro usted debe aumentar o debe prolongar 2,5. Es decir que vengo aquí, línea de hombro, aumento o prolongo 2,5. Marco los 2,5, primer botón, y vengo y marco por donde va a salir mi línea de quiebre o por donde va a quedar en este caso el cuello. Voy a empezar a marcar el cuello con el que vamos a trabajar. Listo, entonces aquí ya añadí un pedazo de papel o un trozo de papel para poder prolongar por donde va a salir nuestra línea. Recuerde que en este caso usted lo que hace es que viene y toma el recorrido de su escote posterior y esa medida es la que usted viene y da desde donde está su punto de hombro. Marca desde ahí ángulo de 90 grados hacia la parte interna. Fíjese lo que estamos diciendo acá o lo que estamos marcando acá. Tenemos nuestra línea, ángulo de 90 grados, marcamos el ancho del cuello con el que vamos a trabajar, 3,5, 2, 4, eso ya depende de la necesidad. Desde ahí hasta donde está el punto de escote, ángulo de 90 grados. Y volvemos a verificar que tengamos o que contemos con la misma medida que estamos trabajando. Desde ahí, ángulo de 90 grados y marcamos el ancho total de la solapa con la que vamos a trabajar. Listo. Recuerde que todo este tipo de medidas dependen del diseño, ya hemos trazado este cuello muchas veces. En este caso me está diciendo que debo venir y marcar 4,5 del ancho del escote y desde ahí, digamos que marcar por donde va a ir el quiebre o la línea con la que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Básicamente lo que me está diciendo es, desde donde está su punto, en este caso de escote, usted va a subir o va a marcar 1 centímetro hacia arriba para poder venir a hacer la intersección con la que va a trabajar. Entonces básicamente es como si viniéramos a tomar este punto de acá como punto de referencia y desde aquí como si viniéramos a empalmar los 4 centímetros que me está indicando, 4,5 que me está indicando. Entonces fíjese acá, desde este punto es como si viniéramos a empalmar los 4,5 que me está indicando.
¿Listo? Usted lo puede trabajar de cualquier manera. Esto es simplemente otra forma más para que usted lo pueda hacer o para que usted lo pueda desarrollar. Y básicamente lo que me está diciendo es que el ancho de la solapa debe ser de 8 centímetros desde donde está la línea de aplome hasta donde está haciendo intersección con el punto de centro frente. Vengo y marco, en este caso, buscando los 8 centímetros desde donde está la línea de aplome hasta donde está la intersección o el corte que ya hice desde el punto de centro frente. Vengo y marco donde debe quedar entonces en este caso ya la solapa. Si quiero, vengo y marco de una vez con curva por donde va a quedar la solapa. Desde ahí me está diciendo que debo entrar o debo trabajar a 2.3 el punto de, digamos que intersección de los dos cuellos, así que simplemente vengo y marco los 2.3 que me está diciendo el punto de intersección. Y luego me está diciendo que voy a marcar una diagonal que me debe quedar a 2.9. Vengo y marco 2.9. Desde ahí va ya a venir a ser intersección la curva de mi cuello con la solapa. Recuerde que siempre intentamos que nos quede en forma de semi S con la que estamos trabajando. Que en este caso me quedó la curva muy invertida, así que simplemente vengo y hago la intersección hasta donde va a quedar el ángulo de 90 grados. En este caso me está indicando una serie de intersecciones que ya lo habíamos trabajado, es por donde va a salir el refuerzo o el pie de cuello. En este caso, si estoy saliendo desde aquí 2.5, 3 o la medida que esté dando debe ser el mismo ancho con el que voy a ir trabajando. Entonces vengo y marco en esa misma forma los 2.5 con los que vamos a trabajar. ¿Qué otro tipo de elementos debo tener en cuenta? Este tipo de ángulos que aquí me está haciendo, que aquí me está saliendo, por lo general no queda. Viene y se suaviza con curva. Así que vengo y suavizo con curva por donde voy a trabajar, teniendo en cuenta que el cuello como tal sale por donde está la curva, es decir, esta pequeña intersección que me está quedando en este punto, va a salir la curva o la parte curva por cuello y la parte recta o el ángulo que vimos al inicio me va a salir con el cuerpo. Ya en este punto sé cómo trabajar los hilos de tela porque se trabajan tal cual como lo hicimos en la chaqueta sastre femenina, sino que nos están dando medidas diferentes para poder trabajar el tema de la solapa. Recuerde que usted simplemente puede venir, doblar y saber por dónde va quedando la solapa. Fíjese que en este caso va a ser una solapa bastante angosta la que vamos a ir trabajando. Vean básicamente la forma que va a tener sobre el cuerpo o sobre la chaqueta. ¿Listo? Entonces, ya teniendo claro el trazo, cómo nos va a quedar y qué vamos a ir trabajando, vamos a ir trazando falsos y demás. ¿Qué debo tener en cuenta? Esta chaqueta es una chaqueta que va a tener aquí canto redondo. Básicamente lo que vengo a hacer es, desde donde está mi último botón, vengo y hago intersección en curva con el largo de la prenda. Profe, en el manual me está dando un ángulo. Si usted quiere trabajarlo con el ángulo que le está dando el manual, puede hacerlo, pero básicamente lo que le está pidiendo es que le genere un canto redondo. Ahora sí, voy a venir y voy a terminar de marcar por dónde va a salir en este caso la pieza del delantero, para que quede un poco más notorio y visible y que no nos vayamos a confundir en el momento de estar haciendo el desarrollo de los falsos y los bolsillos internos que va a tener la chaqueta. Quiere decir que en este caso sale con corte por acá y va hasta acá. Recuerden que va por la parte recta. Toda esta parte vendría siendo la parte del delantero. Recuerde que siempre debe marcar piquetes de unión o de intersección. Y ya entonces para marcar el punto del cuello, recuerde que el cuello sale por donde está la parte curva.
y que va a tener un refuerzo de pie de cuello, que es lo que estamos marcando y que a veces se suele ver un poco enredado o confuso en el manual, pero que básicamente siempre lo vamos a trabajar desde este mismo punto, desde esta misma teoría. Si vengo y marco por acá, vendría a salir o a identificarse el pie de cuello que vamos a estar trabajando. Listo. Ya entonces en este punto puedo venir a hablar de falsos y demás tipos de elementos, no sin antes marcar aquí las bocas de bolsillos. Recuerde que aunque yo no lo esté marcando, esto debe tener una vista, un falso, un fondo de bolsillo para que sea funcional. O sea, si usted entrega un plano así como yo lo estoy marcando, pues básicamente no vamos a cumplir con lo que nos están pidiendo, porque al momento de cortarlo o al momento ya de sacarlo a producción, pues no va a ser funcional. Siempre debe usted ir marcando sus vistas, falsos y fondos de bolsillo, que en este caso yo no lo hago para que la explicación no quede con tanto, digamos que contenido de líneas y que ustedes no se confundan. Entonces, para poder marcar en este caso los falsos pueden ser de 7, 8, 9, eso ya depende del ancho con el que usted vaya a trabajar. En este caso yo voy a trabajar falso de 7 centímetros de ancho hacia el punto de hombro. ¿Qué debo tener en cuenta? Lo que marco en el delantero debe ser la misma medida del posterior. ¿Por qué? Porque en el posterior vamos a tener o vamos a estar manejando la cogotera. Entonces siempre debe quedar los mismos anchos, en este caso entre 7 o 9. ¿Hasta dónde va a ir en este punto mi falso del delantero? Lo ideal es que vaya siempre como mínimo hasta donde está el punto de la curva. ¿Listo? Ese es el punto mínimo sobre el que vamos a trabajar. Desde ahí puedo venir a marcar por dónde va a salir mi falso y ya vengo y finalizo en curva hasta la parte superior por donde va a ir el falso o por donde vamos a trabajar el falso. Formas muchas de trabajar. ¿Listo? ¿Cuánto le voy a dar en este caso a la cogotera? Pues si usted le está dando aquí un ancho, lo ideal es que sea el mismo ancho o el mismo largo. Desde ahí, ángulo de 90 grados y vengo y suavizo. Fíjese que este tipo de ejercicios son repetitivos. Ya lo hemos trabajado. ¿Por dónde va a salir el forro? Recuerde que en el forro usted viene y marca una especie de prense, fuelle o pliegue que va a ir trabajando hacia la parte inferior. Listo. ¿Qué otros elementos? Si usted va a trabajar hacia la parte interna, bolsillos, pues usted puede ir a marcar entonces los bolsillos con los que usted vaya a trabajar. Referencias, miles. Lo ideal es que usted pueda coger una chaqueta y sobre esa chaqueta puede ir haciendo el análisis de qué o de qué formas que usted lo va a ir cortando. Es decir, que en este caso, mi falso podría venir a salir con esta extensión para tener un bolsillo interno. Si va a salir con esta extensión, pues lo ideal es que salga, digamos que en curva, suavizado, para que se facilite un poco más el proceso de confección. Profe, ¿pero qué hizo que está marcando? Es como si estuviéramos marcando hacia la parte interna. Fíjese acá, un bolsillo de ribete que va a servir como documentero, tarjetero, cigarretero, lo que usted quiera o lo que usted quiera trabajar. Y en este caso puedo venir hacia la parte interna también y marcar un bolsillo hacia la parte inferior. Puedo venir y marcarlo ya dependiendo la necesidad. Si no se lo quiero dejar, pues simplemente no lo trabajo. Fíjese acá. Si estoy marcando falso con bolsillos hacia la parte interna, debo tener en cuenta que hacia la parte interna entonces también debo hacer fondo, forro, falso, vista y demás tipos de elementos que tiene en este caso el fondo de bolsillo. ¿Qué debo tener en cuenta para poder marcar la manga? Para poder marcar la manga vamos a hacer los mismos ejercicios. Toma el recorrido de sisa delantera, toma el recorrido de sisa posterior, usted marca su manga, la corta, la divide en la cantidad de partes que considere necesario, hace el ajuste y es el mismo ejercicio que trabajamos en el material de apoyo de manga sastre. ¿Qué otras variantes puede tener? Que en el momento en que usted da la pinza por codo, ya no se la deje de 3, sino que se la deje de 5 para que tenga mayor inclinación. Pero
Eso no es una regla general, usted lo puede trabajar de acuerdo a la necesidad que usted tenga y de acuerdo a la forma con la que usted vaya dándole a la prenda. Entonces, fíjese acá, esta chaqueta, no la voy a trabajar hacia la parte externa, me voy a ir hacia la parte interna. Fíjese acá la forma o los tipos de bolsillos que está trabajando. Entonces, lo que estamos diciendo básicamente es que nuestro falso, fíjese acá, va a salir hasta el costadillo y va a ir teniendo la forma con la que estamos trabajando. Fíjense que acá tenemos un canto redondo, lo que les decía, lo ideal es que donde termina la curva salga el falso. Y miren la forma que está teniendo, en este caso tiene hacia la parte interna una serie de ribetes, ¿cierto? Que insisto, ya depende para colocar esferos, bueno, ya depende de la necesidad de lo que usted esté trabajando, pero básicamente esta es la forma que estamos explicando de los falsos en nuestro plan. No quiere decir que todas las chaquetas tengan la misma necesidad. Fíjese, por ejemplo, esta otra chaqueta. En esta otra chaqueta, nuestro falso va tal cual, es completamente recto. ¿Qué es lo que pasa? Tiene una serie de bolsillos de ribete que se los están dejando del mismo material de la chaqueta. ¿Listo? Y ya por último, tenemos entonces esta otra chaqueta, que es igual, o sea, tenemos acá el falso, y fíjense que el ribete en este caso no va en el mismo material, sino que va en forro. Todo este tipo me va dando un rango diferente al costo o al valor de la prenda. ¿Listo? Es decir, seguramente por la primera chaqueta que tiene mayor trabajo en los falsos, que tiene los sesgos, podría estar cobrando mucho más. Porque no solamente es un proceso, digámoslo, en patronaje y en confección, sino que también es un detalle, digamos, que busca mucho el público masculino en las prendas que se trabajan.